Ven, ven a Jehová, ven con tu canto, ven con tu súplica y clamor. Hermanos, buenas noches. Estamos felices, ¿verdad?, de estar en la casa de Dios nuevamente, ¿verdad? Él nos ha dado una oportunidad más de poder reunirnos aquí, implorando, ¿verdad?, su presencia. El día de hoy, hermanos, vamos a finalizar con el tema, el sábado, ¿verdad? ¿En qué creemos el sábado? El miércoles pasado, ¿verdad?, llegamos a un punto, hermanos, donde pudimos darnos cuenta, ¿verdad?, de dónde viene el comienzo del día del sol, ¿verdad? Y esos comienzos, hermanos, tuvo mucho que ver, ¿verdad?, en el tiempo de la oscuridad, ¿verdad?, de los 1260 años que habla Daniel. El cumplimiento de ese tiempo, ahí entró también el cambio de este cuerno pequeño, el que haría dice que tenía grande boca, era un cuerno, ¿verdad?, pero tenía ojos y tenía grande boca que hablaba palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Yo los quiero invitar, hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a buscar el día de hoy, ¿verdad?, al final de esto, los temas acerca del sábado, ¿verdad?, es la restauración del sábado, ¿verdad? Aparte, a pesar de que el enemigo, ¿verdad?, ha cambiado el día y a la misma vez, ¿verdad?, ha invitado a otros grupos, ¿verdad?, a que también ellos observen el sábado. Dios tiene muy claro, ¿verdad?, y hace una invitación a que nosotros observemos el día de reposo, que no hagamos ningún cambio, como no hay ningún hecho registrado en el que diga la Biblia, ¿verdad?, que Dios lo ha cambiado el sábado, del sábado al domingo. Isaías, si vamos a Isaías en el capítulo 58, leemos el versículo 12 al 14. Isaías 58, 12 al 14. Y un fuerte amén cuando lo tengamos, para así poder podamos tener la lectura bíblica. Isaías capítulo 58, versículos 12, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzado para habitar. El 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Yo los quiero invitar, hermanos, que por favor nos pongamos de rodillas y tengamos una pequeña oración para que Dios nos pueda ayudar. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, la honra y la gloria fue, es y lo será siendo, Señor, por los siglos de los siglos. Bendito Dios, de rodillas estamos, Señor, nos postramos de rodillas delante de su majestad. Primeramente, bendito Dios, estamos agradecidos desde nuestro corazón, Señor, por esta semana, Señor, que nos está regalando, Señor, por que ya vamos a mediados de la semana, Señor, y su mano, Señor, siempre ha estado con nosotros, Señor. Le pedimos, bendito Dios, que usted pueda, bendito Dios, ordenar nuestros pensamientos, Señor, y nuestras decisiones, Señor, de acuerdo a las necesidades, Señor, que cada uno tenemos, Señor. Le pedimos que bendiga a su pueblo, Señor, donde quiera que estén, Señor. Por favor, Señor, en nuestros corazones que sintamos, bendito Dios, esa alegría, Señor, y ese deseo, Señor, de poder reunirnos, Señor, delante de su presencia, Señor.
no solamente el sábado ni el viernes, sino el miércoles, bendito Dios, y si es posible, Señor, de lunes, el martes y miércoles y jueves y viernes, sábado, bendito Dios, y el domingo, estar buscándole siempre, Señor. Gracias le damos, bendito Dios, en esta hora, Señor, por esta oportunidad que nos permite, bendito Dios, de poder abrir su palabra, Señor. Le pedimos, bendito Dios, que lo que se diga, lo que se hable, bendito Dios, lo que se exprese, Señor, solamente sea para honrarle y glorificarle a usted, Señor, así como sus santos ángeles, bendito Dios, perfectos, puros, bendito Dios, lo hacen, Señor. Nosotros somos pecadores, bendito Dios, pero le pedimos que por la gracia, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor, usted pueda, bendito Dios, escuchar la oración aquí, Señor. Bendiga a aquellas iglesias, bendito Dios, que le honran, que le adoran, bendito Dios, y todavía tienen, bendito Dios, en su sistema, Señor, de reverencia, Señor, y obediencia, Señor, los 10 mandamientos, Señor. Gracias pues le damos en esta hora por la oportunidad, Señor, que nos ha permitido de poder abrir su palabra, Señor, y hablar de este día, Señor, este día de reposo que usted puso, Señor, un recordatorio, Señor, para cada uno. Bendiga a los que están conectados en línea también, Señor. Ayúdenos, oh Padre Celestial, a tener un deseo, Señor, de acercarnos a usted, Señor. Perdone nuestros pecados, límpienos de nuestro mal, bendito Dios, y bendiga a su pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Quiero comenzar leyendo El conflicto de los siglos en la página 504 a 506. Dice, perdón, en el libro de mensajes selectos, perdón, en la página 294. En la escritura, según hace claro la historia de la creación, los días se marcaban de puesta del sol a puesta de sol. Eso lo podemos ver en Levítico 23:32. Y si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Todavía no he terminado de leer, hermanos, pero si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando leímos el capítulo 58, el versículo 12 dice, ¿verdad? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el que vino a enderezar las veredas, ¿verdad?, o las sendas, ¿verdad?, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por esa razón, ¿verdad?, mensajes selectos, ¿verdad?, el N.G. de White escribió, en la escritura, según lo hace claro, ¿verdad?, la historia de la creación, dice aquí, los días enmarcaban la puesta del sol a puesta del sol. El ejemplo de Cristo, dice aquí, ¿verdad?, hace una pregunta, dice, requiere que dice que los hospitales, hace una pregunta aquí, ¿verdad? Requiere que los hospitales se mantengan abiertos 7 días sin proveer ningún descanso sabático para sus empleados. Se hace la pregunta, ¿verdad? En mensaje selecto. Ella contesta, el N.G. de White contesta, dice, al enfocar las necesidades personales de los hospitales, Elena de White dijo, el Salvador nos ha mostrado por su ejemplo que es correcto aliviar los sufrimientos este día. Pero los médicos y las enfermeras no debieran hacer ninguna obra innecesaria. Los tratamientos comunes y las operaciones que pueden esperar debieran ser postergados hasta el día siguiente, o sea, el domingo. Hágase saber a los pacientes que los médicos necesitan tener un día para descansar. Esto está en el Ministerio Médico, escrito en Miami, Florida, la Asociación Publicadora dice Interamericana del 2001, página 282. Los honorarios que se obtienen de los servicios médicos prestados en sábado deben apartarse para las obras de caridad. El N.G. de White escribió, puede ser necesario dedicar aún las horas del santo sábado para el alivio de la humanidad sufriente, pero los honorarios por dicha labor deben ser puestos en el tesoro del Señor
para ser usados en beneficios de los pobres dignos de ayuda, que necesitan valerse de los servicios médicos, pero no pueden pagar por ellos. Esto se encuentra en Ibid, página 284. Dice también George E. Vandeman, cuando Dios dice creó el descanso. Y escuchen lo que finalizó diciendo. Esto fue lo que finalizó diciendo, perdón. Ahora, aquí, ¿por qué traje esta referencia, hermanos? Recuérdense que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue acusado por los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ellos le dijeron, ¿por qué se acercaron a Él para preguntarle, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué ellos están quebrantando la ley? Le dijo, ¿verdad? Le dijeron al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue muy claro con ellos en decirle, pero ustedes invalidan la ley y los profetas. Dice, y el Señor Jesucristo dio como ejemplo, ¿verdad? No es lo que entra al vientre que impurifica, ¿verdad?, o que quebranta el mandamiento, sino que lo que sale de adentro, ¿verdad? Y no solo estaba hablando de lo que se desecha después de comer, sino de lo que sale del corazón y de la mente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que Dios habla aquí, hermanos, con respecto a esto, ya sabemos, ¿verdad?, que como habíamos dicho, que el ataque de Satanás hacia el día de reposo, ¿verdad?, hacia los 10 mandamientos en sí, no solamente al día de reposo, sino a los 10 mandamientos, estaba en que se cambió, para ellos se cambió. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, desde el capítulo 56, nos podemos dar cuenta que Dios le hace esa invitación a Israel, ¿verdad? Que Israel dice aquí que Israel tenía que tener una reforma en torno al sábado. Y cuando decimos si los israelitas, ¿verdad?, los hebreos observaban el sábado, el Señor también quería que se dieran cuenta ellos, ¿verdad?, de que no solamente era el simple hecho aún, si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, también el Señor Jesucristo les dijo a ellos, si a ustedes se les cae un animal en un hoyo, dice, ¿será que lo dejan? ¿El animal lo dejan? Aunque ellos no lo hicieran físicamente, ¿verdad?, ellos ir a recuperar ese animal, sacarlo de ahí, ¿verdad?, pagaban para que alguien más lo hiciera. Entonces prácticamente les estaba haciendo saber a ellos, ¿verdad?, que ese celo que tenían ellos prácticamente viene siendo casi como ahora sí, la decisión de este poder pequeño, de este pueblo pequeño, ¿verdad?, de cambiar el sábado, no tener la secuencia de seguir el mandamiento. Si vamos al capítulo 56, vamos a leer, veamos qué dice 56, vamos a leer del versículo 2 en adelante. 56, Isaías 56, versículo 2 en adelante dijo, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo,
a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi monte santo, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Acordémonos, hermanos, que cuando Dios había terminado, ¿verdad?, la obra de la creación, si vamos a Génesis 1:31, 1:31, ¿verdad? Y leemos el versículo 2, 1, versículo 1, 2 y 3. Dice Dios en su palabra, ¿verdad? Y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Y seguimos leyendo en el versículo 4, donde dice, del mismo capítulo 2 de Génesis: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que Dios prácticamente puso un sello, ¿verdad?, en ese día, donde Él dice, ¿verdad?, que donde Jehová hizo los cielos y la tierra. Ahora, la restauración del sábado, ¿verdad?, en el libro de Isaías 56, y leímos también 58, Dios llama a Israel entonces a una reforma de retorno al sábado, al revelar las glorias de la reunión futura de los gentiles. Prácticamente ahí estaba también diciendo, ¿verdad? Porque recuerden que cuando leímos 56, ahí Dios dice, ¿verdad?, que aún hay los eunucos y todo aquel extranjero, ¿verdad?, que se allegara a Él y fuese obediente, ¿verdad?, a observar los 10 mandamientos, Él dice que iba a estar en su monte santo, iba a poder participar y estar, dice, en su casa, en casa de oración. Ahora, Dios ha bosquejado, ¿verdad?, cuidadosamente, dice, la obra específica de su pueblo. Si bien su misión es mundial, se dirige especialmente, dice, a una clase de individuos que profesan ser creyentes, pero que en realidad, dice, se han apartado de sus preceptos, ¿verdad? Isaías 58, veamos qué dice Isaías 58, el 1 y el 2 versículos. ¿Qué dice Dios con respecto a el apartarse? 58, capítulo, versículo 1 y 2 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Dice que Dios expresa su misión ante los creyentes, ¿verdad?, que fueron un día profesos, ¿verdad?, que dijeron que creían en el sábado. No solamente a nosotros, ¿verdad?, pero también a esas personas, hermanos, que puedan regresar, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que Él expresa su misión ante esos creyentes profesos en los siguientes términos: y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los simientes de generación y generación. Levantarás y serán llamados reparador de portillo, ¿verdad? Eso vimos en el capítulo 58, versículo 12. Ahora, Dios también, ¿verdad?, en el 13 y el 14, ¿verdad?, Dios dice que quiere que nosotros detengamos nuestro pie, que si retenemos nuestro pie de hacer en el día del Señor, ¿verdad?, nuestra voluntad, ¿verdad?, en su día que Él especificó, que Él dio, y llamásemos ese día, ¿verdad?, un día de delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneráramos a Dios, ¿verdad? No veneráramos el día, sino veneráramos a Él,
¿verdad? Y no haciendo, dice, nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, entonces Dios quiere, ¿verdad? Que este momento y este tiempo, ¿verdad? Sea un día de deleite, un día de delicias, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente viene diciendo Isaías 58, 18 al 14. Ahora, recordémonos que en el tiempo pasado, ¿verdad? Israel tuvo una misión, ¿verdad? Y ellos fallaron en cumplir esa misión. El Señor Jesucristo vino a ser claro, ¿verdad? Con ellos, a preguntarles, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿verdad? Ustedes dicen que son hijos de Moisés. Eso decían ellos, ¿verdad? Pero muy claro les dejó el Señor Jesucristo y les dijo, ¿verdad? Si ustedes fuesen hijos de quien ustedes dicen, dice, entonces aceptarían lo que yo les digo. Eso dijo él, ¿verdad? Eso replicó el Señor Jesucristo. Mas ellos, ¿verdad? Dice que buscaban cualquier momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para matarle. El Señor Jesucristo conocía el pensamiento del corazón de cada uno de ellos y sabían, ¿verdad? De que ellos no habían, ellos habían quebrantado el pacto antiguo, así como sus padres anteriormente lo habían hecho. Ahora, Dios no solamente ha dado la misión a los israelitas en el pasado y fallaron, ¿verdad? También nos da la misión a nosotros, que también nosotros seamos claros, ¿verdad? Y seamos directos con respecto no solamente al sábado, sino a los 10 mandamientos. Ahora, dice aquí, ¿verdad? Que la ley de Dios fue quebrantada cuando el poder representado por el cuerno pequeño, que es lo que les estaba diciendo yo anteriormente, ¿verdad? Cuando el cuerno pequeño cambió, dice, el reposo del sábado al domingo, ¿verdad? Ahora, tal como es el sábado pisoteado debía ser restaurado en Israel, así también en los tiempos modernos, la divina institución del sábado debe ser restaurada y es necesario reparar esa brecha que se abrió en el muro de la ley de Dios. Lo que cumple esta obra de restauración y magnificación de la ley es la proclamación del mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y vamos a leer del versículo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Apocalipsis capítulo 14. El 14 de Apocalipsis. Y un fuerte amén cuando lo tengamos. Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene que lo quisiera leer, por favor? Capítulo 14, versículos 6 al 12, por favor. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al 14, ¿verdad? Por favor, hasta el 14. Diciendo Al 12, perdón, hasta el 12. Desde el 6 seguido hasta al 12. Por favor. diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Aquí hay 3 cosas, hermanos. La primera, ¿verdad? Es la proclamación, ¿verdad? Del evangelio, ¿verdad? Y la conexión, ¿verdad? De la iglesia,
en nuestra época, ¿verdad? Para que la iglesia proclame, ¿verdad?, la segunda venida. Ahora, este mensaje debe despertar al mundo, ¿verdad? Invitándolo a cada uno para el juicio precisamente, ¿verdad? Así que las palabras usadas dice en el llamado a adorar al Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nos pudimos dar cuenta que a la misma vez, ¿verdad?, que así como Apocalipsis 14:7, ¿verdad?, así queda identificado en el tiempo del principio, ¿verdad?, cuando fueron acabados los cielos y la tierra, ¿verdad?, Dios estipuló. Ahí dice, ¿verdad?, que todo lo que Dios había hecho, ¿verdad?, lo que Jehová había hecho era bueno, ¿verdad? Así que todo esto, hermanos, la adoración a Dios, ¿verdad? Y ahora sí, el que el cuerno pequeño, ¿verdad?, pierda su poder y se exalte a Dios, ¿verdad?, por ser Él el creador, la fuente, ¿verdad?, de vida. Esto constituye, ¿verdad?, una referencia directa, ¿verdad?, que el cuarto mandamiento de la eterna ley de Dios, ¿verdad?, siempre va a prevalecer. Así que, aunque nosotros veamos, ¿verdad?, hay un canto, hermanos, de Junior Kelly Machena, de verdad, que dice este canto, ¿verdad?, aunque parezca que el mal está venciendo al bien, Dios nos ha prometido que Él cumplirá, que Él ganará esta victoria, ¿verdad? Entonces, cuando se dice, ¿verdad?, a finales del versículo, ¿verdad?, de los versículos que acabamos de leer, dice aquí en el versículo 10, dice, el versículo 9 dice, el tercer ángel siguió diciendo, ¿verdad?, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá, dice, del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran, dice, a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto significa prácticamente, hermanos, que, ¿verdad?, este conflicto prácticamente, ¿verdad?, Dios ya lo tiene determinado, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás, ¿verdad? La invitación prácticamente para el mundo es, hermanos, que todos nos enlistemos, ¿verdad?, en el camino del que ya tiene la victoria. Así que, hermanos, su inclusión, ¿verdad?, esta amonestación final confirma la especial preocupación de Dios, ¿verdad? Él siente que lo que Dios siente, para que su sábado tan ampliamente olvidado sea restaurado antes de la segunda venida. La proclamación de este mensaje precipitará, dice, un conflicto que abarcará el mundo entero. El punto central de la controversia será la obediencia a la ley de Dios y la observancia del sábado. Frente a este conflicto, cada uno debe decidir si guardar los mandamientos de Dios o los de los seres humanos. Este mensaje producirá un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También lo vimos, ¿verdad?, en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que los que rechacen recibirán finalmente, dice la marca de la bestia. Y es lo que dice Apocalipsis 14:9. ¿Verdad? Si desean cumplir con éxito esta misión de magnificar la ley de Dios y de honrar su sábado, que ha sido tan descuidado, los hijos de Dios deben presentar un ejemplo amoroso y consecuente en su práctica de guardar el sábado.
la observancia del sábado con el fin de recordar el día sábado para santificarlo conforme al mandamiento, como dice, ¿verdad? Éxodo 28. Debemos pensar en él a través de la semana y hacer los preparativos necesarios para observarlo de manera que agrade a Dios. No sé ustedes, ¿verdad? Si después de estar aquí reunidos, ¿verdad? A veces sentimos, ¿verdad? Que es todo un día, ¿verdad? Pero no sé si ustedes han sentido que cuando el sábado se termina, ya creo que como que volvemos a recoger la carga, ¿verdad? De la semana, ¿verdad? Ya nos acordamos que hay que ir a trabajar, que hay que cumplir las tareas, que hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Y el pesar que queda es que quisiéramos que el día no se terminara. No sé ustedes si así sienten, pero prácticamente así se siente porque es difícil no estamos, como dice la gente, ¿verdad? No es que estamos nosotros haciendo nada, estamos en el día sin hacer nada. Lo que estamos, ¿verdad? Prácticamente es teniendo una comunión con el Creador, ¿verdad? De los cielos y la tierra, el que nos da la vida, el que nos da la oportunidad de que nosotros podamos acercarnos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que trae la tranquilidad y paz y la oportunidad que nos olvidemos de todos los problemas, ¿verdad? De todas las tribulaciones, de todas las dificultades, hermanos, que tenemos. A veces hasta se nos olvida el dolor que tenemos, ¿verdad? De las enfermedades o cualquier cosa que nos agobia precisamente, ¿verdad? Porque aprendemos, ¿verdad? Y aprendemos y también meditamos, ¿verdad? En los mensajes que Dios tiene para con nosotros. Dice aquí, debiéramos tener cuidado de no agotar nuestras energías durante la semana hasta el punto en que no podamos, dice, ocuparnos en el servicio de Dios durante el sábado. A veces, ¿verdad? De verdad que sí nos sentimos cansados, hermanos, el viernes, ¿verdad? Porque hemos trabajado arduamente, hemos trabajado duro, ¿verdad? Y aún nosotros nos hemos expuesto y nos hemos puesto en nuestra mente que tenemos tareas que terminar y las terminamos. A pesar, hermanos, de que vengamos cansados, ¿verdad? El viernes de la tarde, ¿verdad? Al comienzo del sábado, el día de sábado, ¿verdad? A veces nos sentimos cansados, pero la mayormente, ¿verdad? Cuando nosotros ahora sí, cuando nosotros nos dedicamos el tiempo, ¿verdad? Y meditamos en la palabra de Dios y a la misma vez intuimos, ¿verdad? En poner atención al mensaje, ¿verdad? Que se nos trae ese día. Hermanos, todo eso se va. Todo el cansancio, ¿verdad? Se va. Todo el pesar, ¿verdad? Se va. Lo que es el aburrimiento, ¿verdad? Se va. Entonces aquí dice, ¿verdad? Deberíamos tener cuidado de no agotar nuestras energías durante la semana hasta el punto en que no podamos ocuparnos en el servicio, dice, a Dios durante el sábado. Ahora, por cuanto el sábado es un día de comunión especial con Dios, en el cual se nos invita, dice, a celebrar gozosos sus benditas actividades en la creación y en la redención, es importante que evitemos, dice, cualquier cosa que tienda a disminuir su atmósfera sagrada, ¿verdad? La Biblia especifica que en el sábado debemos cesar nuestro trabajo secular, ¿verdad? Recordémonos que dice 28, ¿verdad? Si retrajeres del sábado a hacer tu voluntad. Vayamos mejor a leerlo porque vamos a leer del Éxodo 20, del 8 al 10. Éxodo 20, vamos a comenzar del 8 y vamos a parar en el 10. Amén. Dice del 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora,
La Biblia especifica que en el sábado debemos cesar nuestro trabajo secular, evitando todo el trabajo que se hace para ganarse la vida y todas las transacciones, ¿verdad?, de negocios. Veamos qué dice Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 13, vamos a leer del 15 al 22, de qué forma también Dios nos habla con respecto a que ese es su día. El libro de Nehemías está por el libro de Esther. Después de Esdras. Nehemías, capítulo 13, versículo del 15 al 22. Amén. Capítulo 13 de Nehemías, versículo 15 al 22. ¿Lo tenemos todo? Dice la palabra de Dios: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían sus provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén, dice, 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Ahora, debemos honrar a Dios, dice, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra voluntad, ¿verdad? Ni hablando nuestras propias palabras, ¿verdad? Eso es lo que decía Isaías 58:13. Si dedicamos este día, dice, a complacernos, si dedicamos este día a complacernos a nosotros mismos, a ocuparnos en intereses conversaciones, dice, y pensamientos seculares, o en actividades deportivas, estaremos disminuyendo nuestra comunión con nuestro Creador y violando el carácter sagrado del sábado. Esto, hermanos, se encuentra, ahorita les voy a decir dónde se encuentra, porque hay una parte de aquí esto se encuentra en mensajes selectos. De todo lo que se ha hablado, hermanos, todo este tiempo, ¿verdad?, que hemos hablado del sábado, hay muchos libros, ¿verdad?, y notas en las cuales de donde se ha sacado toda esta información. Decía aquí, ¿verdad? El sábado comienza Dice aquí, el sábado comienza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol del sábado por la tarde. Es lo que dice Génesis 1:5. Comparar, dice, con Marcos 1:32. Veamos qué dice Marcos 1:32. Marcos 1:32.
Hay muchos que dicen, ¿verdad?, que todos los discípulos aún, por la iglesia primitiva, ellos cambiaron del día de reposo el sábado al día del sol domingo. Marcos capítulo 1, versículo 32. Y un fuerte amén cuando lo tengamos. ¿Qué dice Marcos 1:32? Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Verdad? Al ponerse el sol. Ahora, al día anterior, dice, al sábado, viernes, la Escritura lo llama día de preparación. Veamos Marcos capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42. Amén. Dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, un día antes del día de reposo. Un día, dice, el cual dice que la Escritura lo llama día de preparación, ¿verdad? Un día en el cual debemos prepararnos para el sábado, de modo que nada eche a perder su carácter sagrado. En este día, los encargados de preparar las comidas familiares deben disponer los alimentos que se consumirán, dice, el sábado, de forma tal que durante sus horas sagradas ellos también puedan descansar de sus labores, ¿verdad? Así como dice Éxodo 16:23. Cuando se acercan las horas sagradas del sábado, es bueno que los miembros de la familia o grupos de creyentes se reúnan poco antes de la puesta del sol del viernes de tarde para cantar, orar y leer la palabra de Dios, invitando de este modo, dice, al Espíritu de Cristo para que sea huésped bienvenido. En forma similar, debieran marcar el cierre, dice, del día santo, uniéndose en adoración poco antes de la puesta del sol del sábado de la tarde, pidiendo, dice, la presencia y la conducción de Dios durante la semana que está por comenzar. Por esa razón, ¿verdad? Cada vez que nosotros se termine el sábado, ¿verdad? Cantamos el himno 550, ¿verdad? Como hemos tenido por costumbre, ¿verdad? Y pedimos a Dios que ahora sí nos dé la oportunidad, si a Él le complace, ¿verdad?, de darnos la vida, de poder regresar a nuestras tareas, ¿verdad?, nuestros labores, ¿verdad? Así que, hermanos, en forma similar debiera marcar, dice, el cierre del día santo, uniéndose en adoración, poco antes, dice, de la puesta del sol, del sábado de tarde, pidiendo la presencia y la conducción, dice, de Dios durante la semana que está por comenzar. El Señor llama a su pueblo para que haga el sábado un día delicioso. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto? Su única esperanza es experimentar alguna vez el verdadero gozo y satisfacción que Dios ha provisto para ellos, o sea, para nosotros, en el día santo. Consiste en seguir el ejemplo de Cristo, el Señor del sábado, ¿verdad? Si nosotros nos podemos dar cuenta, el versículo dice, ¿verdad? Vayamos a Marcos 1:21, y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que Él era, ¿qué? Aún Señor del sábado. Lastimosamente otros hermanos, ¿verdad?, dicen que como Él era Señor del sábado, Él era el que lo tenía que cumplir, mas nosotros no debemos hacerlo. Pero veamos qué dice Marcos 1:21. Marcos 1:21. Amén. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Verdad? El 3 del mismo Marcos, del 1 al 4 dice, 3:1-4 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si
en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, ¿verdad? Pero ellos callaban. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 al 27, veamos qué dice Lucas 4. Un fuerte amén cuando lo tengamos, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 14, versículo 4, capítulo 4, versículo 16 al 27. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 27. Veamos la historia, hermanos, y aquí, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo poco, no vamos a leer todo. Dice aquí, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Vamos a leer hasta el 19. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Verdad? Y así sigue diciendo, dice, pero también el Salvador no se limitaba, dice, en adorar, también tenía comunión con los demás. Marcos 1:29, si vemos Marcos 1:29, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31, dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. 1 al 32. Ahora Lucas 14:1, veamos qué dice Lucas 14:1. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Lucas 14:1. Amén. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Verdad? Vuelve a decir día de reposo. Ahora, y se dedicaba a realizar santas obras, dice, de misericordia. Siempre que podía sanaba a los enfermos y afligidos, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? Habíamos leído anteriormente que él vino a predicar, ¿qué día? ¿Qué año? Año agradable, ¿verdad? Ahora, cuando se lo criticó por su obra de aliviar, dice, al sufrimiento, Jesús replicó, lícito es en los sábados hacer el bien, ¿verdad? Y eso se encuentra en Mateo 12:12. Ahora, su actividad de sanamiento, dice, no quebrantaron el sábado ni lo abolieron, pero sí eliminaron los gravosos, ¿verdad?, reglamentos de origen humano que habían torcido, ¿verdad?, el significado del sábado, como un instrumento divino de refrigerio espiritual y deleite. Dios se proponía que el sábado sirviera para el enriquecimiento espiritual de la humanidad. Son correctas las actividades que promueven, dice, la comunión con Dios. Son correctas las actividades que promueven la comunión con Dios. Son impropias las que nos distraen de este propósito y convierten el sábado en un día de fiesta o de asueto. El Señor del sábado invita a todos a seguir su ejemplo. Los que aceptan su llamado experimentan el sábado como una delicia y la fiesta espiritual, dice, un anticipo, dice, del cielo. Descubren que el sábado fue designado por Dios para evitar el desánimo espiritual. Semana tras semana, el séptimo día, conforme a nuestras
nuestra conciencia, ¿verdad? Asegurándonos que a pesar de nuestro carácter sin terminar, ¿verdad?, de ser perfeccionado, o sea, no perfeccionado todavía, nos hallamos, dice, completos en Cristo. Lo que Él logró en el Calvario, dice, constituye nuestra expiación, ¿verdad? O sea, que estamos en el reposo de Dios. Les voy a nada más leer, hermanos, de dónde se tomó toda la información que tocamos en todos estos temas. Hay muchas referencias y alguna de las referencias, ¿verdad?, está el comentario bíblico adventista. Yo estaba leyendo, ¿verdad?, la página 434 al 35, ¿verdad? Es muy amplia, ¿verdad?, la historia prácticamente acerca, ¿verdad?, de cómo los pueblos comenzaron y a la misma vez, ¿verdad?, cómo la Biblia, siendo un libro profético, ¿verdad?, siendo un libro, ¿verdad?, escrito, inspirado por Dios, ¿verdad?, cómo viene siendo la Biblia también parte de la historia. Ahora, la primera referencia, hermanos, que se tocó, ¿verdad?, acerca de History of the Sabbath, se llama John N. Andrews, o History of the Sabbath, Historia del Sábado, ¿verdad? Esa se escribió en Battle Creek, Michigan, ¿verdad?, por los adventistas del séptimo día, publicado en el año 1873, ¿verdad? También se tomaron, ¿verdad?, algunas referencias del comentario bíblico adventista. La señal eterna de Dios, de Nashville, del sur, ¿verdad?, de Nashville, de 1972. También hace reverencia, ¿verdad?, del bautismo, el sello del bautismo, ¿verdad? El sello del bautismo y la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, el conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Hay un libro que se llama Ibid, no sabría decirles, pero dice aquí de Wallet Camp, comentario bíblico adventista, la enciclopedia adventista igual, ¿verdad? El sábado anual. Y así, hermanos, hay muchas referencias, ¿verdad? Aún hay referencias acerca de lo que es y podrían decir ustedes, pero ¿por qué habrán agregado lo que la Iglesia Católica tiene en su catecismo? Hermanos, porque démonos cuenta, ¿no?, que muchas de las cosas del cambio del sábado al domingo, ¿verdad?, esta prácticamente viene siendo la doctrina que la Iglesia Católica, ¿verdad?, ha tenido desde el tiempo que ellos, desde que el cuerno pequeño dice, ¿verdad?, que hablaba palabras contra el Altísimo y contra el cielo y contra el trono de Dios, en los cuales ellos han determinado que el día del Señor, ¿verdad?, ya no es el sábado, sino el domingo, y que ¿quién tiene la potestad para poder hacer ese cambio? La Iglesia, ¿verdad?, según ellos. Entonces esto dice que se encuentra en Peter Weirman, The Covenant, sería el catecismo, dice, de la doctrina católica para el converso, ¿verdad? Y así otros, hermanos, el conflicto de los siglos, mensajes selectos en la Escritura, según lo hace claro, dice, la historia de la creación, ¿verdad?, acerca de la puesta del sol. Bueno, hermanos, hemos concluido, ¿verdad?, con tanta información, hermanos, con respecto acerca del sábado, ¿verdad?, que se ha hecho prácticamente de esto en mucho tiempo. Ahora, tenemos algo claro, hermanos, que el Dios, ¿verdad?, puso un sello, ¿verdad?, en este día, ¿verdad?, porque Dios quiere que nosotros no solamente observemos el cuarto mandamiento, sino que Dios quiere que la ley de Dios, ¿verdad?, la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad?, permanezca en la mente del corazón. Y hay prácticamente una recompensa, hay un deleite, ¿verdad?, el cual el ser humano, ¿verdad?, ha de recibir, y no solamente ha de recibir, sino dice que estaríamos, si nosotros observamos y seguimos, ¿verdad?, regresamos al día original que Dios dejó, ¿verdad?, dice que nosotros nos vamos a deleitar, ¿verdad?, es lo que Dios promete
¿verdad? Y estaremos en su casa, verdaderamente casa de oración. Acordémonos que todo, así como el hermano Cirilo ha estado predicando, ¿verdad? Con respecto a lo que es el santuario, ¿verdad? Viene siendo prácticamente una copia, o viene siendo el antitipo, ¿verdad? Del tipo. Así que la promesa, hermanos, de estar en una nueva tierra, ¿verdad? En un nuevo cielo, ¿verdad? Poder estar en un nuevo templo, así como Dios se acercó al pueblo de Israel, ¿verdad? Para Él estar en medio de su pueblo, ¿verdad? Así Dios quiere que también ese día, ¿verdad? Como dice Isaías en el 58, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros también nos deleitemos, ¿verdad? En ese día, pero en esa nueva tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 63, ¿verdad? Y será que de sábado en sábado y de mes en mes, ¿verdad? O día de reposo y reposo, vendrá, dice, toda, ¿qué? Toda alma, ¿verdad? A adorarle a Él. Bueno, hermanos, hemos terminado, ¿verdad? Con este tema. Yo los invito a que nos pongamos de pie y le pidamos a Dios, que hermanos, que nos dé el deseo, ¿verdad? Porque la oportunidad la tenemos, que nos dé el deseo de poder cumplir, ¿verdad? Con ese mandato, especialmente que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que vienen tiempos difíciles en los cuales la creencia, ¿verdad? Nuestra creencia, ¿verdad? Será puesta en prueba, ¿verdad? Hasta el momento, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? Con la ley dominical, pero ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Dónde entra el conflicto, este conflicto, ¿verdad? Que está por venir. Ya podríamos decir nosotros de que, falta todavía, ¿qué pasa? El problema es que como Satanás trabaja sutilmente, ¿verdad? Ya se está metiendo, o ya está, mejor dicho, metido en el sistema político, en el cual va a causar, ¿verdad? Ahora sí, un problema para aquellos que profesen guardar los 10 mandamientos. Los invito a que nos pongamos de rodillas, hermanos, para orar. Amoroso Padre que mora en las alturas de los cielos y en todo lugar, le agradecemos en esta hora, oh Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor, que nos ha permitido, Señor, estar aquí reunidos en esta hora, Señor. Le agradecemos, oh Padre Celestial, por el pan de cada día, Señor, que nos ha dado, Señor, por el aire, por el agua, bendito Dios, que nuestro cuerpo necesita, Señor, por su palabra, Señor, que es el pan de vida, Señor, que nuestro ser, Señor, nuestro espíritu también, bendito Dios, es necesitado, Señor. Le pedimos, oh Padre Celestial, que nos ayude, Señor, en estos tiempos, Señor, en los que vivimos. Bendito Dios, todavía esto no se ha puesto, bendito Dios, recio, Señor, el problema, Señor. Como vemos, bendito Dios, cuando hay una guerra, Señor, que el frente, Señor, de batalla, Señor, hay muchas pérdidas, Señor, hay muchas caídas, Señor, hay muchos, bendito Dios, que sufren, Señor. Bendito Dios, todavía no se ha llegado completamente ese momento, Señor, pero dándonos cuenta, Señor, viendo bien, Señor, de acuerdo a lo que su palabra dice, Señor. Todo eso se está preparando, Señor, para un preámbulo, Señor, para la entrada, Señor, la introducción, Señor, de la ley dominical, Señor. Le rogamos, oh Padre Celestial, que nos ayude, Señor, que nos dé más fuerza, Señor, porque estamos todavía débiles, Señor. Todavía no sabemos, bendito Dios, cómo será, bendito Dios, esta batalla, Señor. No sabemos porque no la hemos experimentado, Señor, pero usted de antemano, Señor, nos ha dado la oportunidad, Señor, que podamos hablar, Señor, que podamos, ahora sí, bendito Dios, poder meditar, Señor, poder escuchar, bendito Dios, la situación, Señor, cómo se avecina, Señor. Por favor, ayúdenos, oh Padre Celestial, bendito Dios, porque somos carne, Señor, y todavía estamos en este mundo, Señor, y estamos necesitados, así como un niño, Señor, que le recordemos las cosas, con nosotros como adultos, Señor, así como nosotros como los niños necesitamos que se nos recuerden, Señor, estas cosas, Señor. Por favor, ayúdenos, bendito Dios, para que en el momento, Señor, del temor, Señor, en el momento que nos sintamos agobiados, Señor, no nos estresemos, mas sepamos, bendito Dios, que tenemos que buscarle a usted más, Señor. Le pedimos, oh Padre Celestial, que perdone nuestros pecados y como al principio, Señor, de este día, Señor, le pedimos que por favor, bendito Dios, ordene nuestros pensamientos, Señor, y nuestros planes, Señor. Usted conoce, Señor, los planes que cada uno tenemos, Señor. Permita, bendito Dios, que nuestros planes, Señor, sean sus planes y que los planes suyos, Señor, sean los nuestros, Señor. Le rogamos, oh Padre Celestial, que nos ayude, Señor, y nos dé más fuerza espiritual, Señor. Nos dé más fe, Señor. Nos dé más espiritualidad, Señor. Y le pedimos por nuestros hermanos que se han apartado, bendito Dios, que puedan tener un deseo, Señor, de acercarse nuevamente, Señor. Ayúdenos a proclamar, bendito Dios, así como el mensaje de los 3 ángeles también, bendito Dios, se hizo, Señor, se dice,
Mejor dicho, en Apocalipsis, que nosotros nos enlistemos, Señor, en esos labradores, Señor, de ir a predicar su palabra, Señor, y decirles a otros, bendito Dios, que Babilonia ha caído, Señor. Ha caído Babilonia, Señor, el cual, bendito Dios, ya tiene su recompensa, Señor, el cual sufrirá, Señor, de día y de noche, Señor. Nosotros no queremos estar en esa posición, Señor, ni queremos estar ahí. Le pedimos, bendito Dios, que nos ayude, Señor. Por favor, bendiga a nuestros niños, bendiga a los jóvenes, Señor, bendiga a los adultos, Señor. Ayúdenos, oh Padre Celestial. Prepáranos, Señor, para este siguiente paso, Señor, que viene, Señor, en el cual, bendito Dios, muchos de nosotros, Señor, posiblemente apostataremos, Señor, de nuestra fe. Sea usted, Señor, que nos dé la fuerza, Señor, que nos mantengamos firmes. Tómenos de su mano, Señor Todopoderoso, para que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Usted conoce la debilidad, Señor, del ser humano, y mayormente, bendito Dios, si nos mueve el mundo, Señor. Por favor, pues, quédese con nosotros en esta hora, Señor, y todos los días de nuestra vida. Todos estos favores se los pedimos, no por nuestros méritos, porque no tenemos ni podemos ganar, pero por los méritos de su Hijo amado Jesucristo, Señor, quien fue clavado en la cruz del Calvario, Señor, murió y al tercer día resucitó, Señor, para darnos vida a nosotros, Señor, y darnos esperanza. Es por eso que en el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Ven a Jehová, ven con tu canto, ven con tu súplica y clamor.